Clase número 2, reparación de ECUs. Ahora sí podemos poner pantalla completa. Aquí estamos viendo diferentes diseños de computadora, ¿sí? De las cuales vamos a ir trabajando. Tenemos que ver primero, como les dije antes, los conceptos teóricos. Tenemos que armar un banco de prueba, si no lo tenemos, ¿sí? Y acá estamos viendo computadoras que se usan en Chevrolet y en Fiat. Esta es de Agile, Chevrolet Agile. Diseños diferentes, ¿no? Volkswagen, Gol, Suram. Y esto es también Volkswagen Gol, computadora 4F. Hoy vamos a entender un poquito cómo es el funcionamiento de esto. ¿Sí? No podemos utilizar, o sea, podemos utilizar un ejemplo de una máquina para entender el funcionamiento, en este caso, de las cuatro que tenemos acá o de todas en general. Pero ver puntualmente el funcionamiento de cada una, bueno, son más de 1.200 modelos de computadoras de inyección que debe haber actualmente y sería muy difícil en un curso poderlos ver. Así que nosotros nos vamos a basar un poco en, en lo que serían los apuntes. Y los apuntes habíamos visto lo siguiente. Arranquemos nomás. Bueno, rápidamente repaso y vamos para adelante. Tenemos que la computadora, una unidad de control electrónica, tiene que recibir un grupo de señales provenientes generalmente de sensores. Digo generalmente sensores porque, por ejemplo, la conexión de escáner es una señal de entrada y una señal de salida, y no es un sensor. Otra cosa es, por ejemplo, el voltaje de batería. Se sensa el valor de voltaje de batería que ingresa a la computadora de inyección para poder compensar el- la cantidad de combustible y la calidad de chispa de encendido, ya que no es lo mismo energizar a una bobina de encendido o a un inyector con 14,2 voltios que energizarlo con 11. Entonces, por ahí en el momento de arranque, que yo tengo una caída de tensión, que se cae por ahí a 11 voltios o menos o un poquito más, si le doy el mismo tiempo de inyección como si tuviera 14, la cantidad de combustible inyectada sería en realidad menos. O sea, fíjate que un inyector es un bobinado, ¿sí? El inyector es un bobinado en el cual eh, para poder abrir la válvula, la aguja, se tiene que generar una cierta fuerza de un campo magnético. Si se tiene que llenar de electrones el bobinado para generar el suficiente campo magnético para retraer a la aguja y producir la inyección. Si yo lo energizo con 14 voltios a un inyector, la reacción es rápida, pero si yo lo energizo con menos tensión, 12 voltios, 11, 10, la reacción es más lenta. Por lo tanto, el resultado final, más teniendo en cuenta que estamos hablando de tiempos de inyección que se miden en milésimas de segundo, ¿sí? 3,5 milésimas de segundo, ¿sí? Lo que dura un pulso de inyección con un auto regulando en caliente hoy en día. Um, esa pérdida de reacción en la apertura del inyector por falta de tensión influye mucho en la combustión. Entonces, lo que se hace es que si se cae la tensión de batería, se compense dándole más tiempo. Entonces, la cantidad de, si bien el inyector va a reaccionar un poco más tarde, el tiempo de inyección aumentado va a compensar esa falta de combustible. Por lo tanto, se puede decir que la tensión de batería es una señal de entrada, pero no podemos decir que es un sensor. Entonces, por eso, si bien este esquema te dice sensores y actuadores, bueno, en realidad sensores son las señales de entrada. Ese sería el término correcto. Toda unidad de control electrónico para funcionar necesita estar alimentada, masas y alimentaciones.
uno podría decir, bueno, para que no todas las unidades de control o todas las partes electrónicas necesitan estar alimentadas con una masa y una alimentación. Porque si vamos al ejemplo del transponder, si el chip que está dentro de una llave, nos encontramos que no tienen una alimentación de 12 voltios y masa, sino que es por una inducción, ¿sí? En el caso de un sistema inmovilizador, que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver un par de temas para poder desarrollar después técnicas de diagnóstico en esto, viene por lo siguiente, o sea, vos tenés eh, que en un inmovilizador, vamos a tener que tomar una hoja en blanco, vos tenés la antena, tenés la caja de inmovilizador y tenés los cables. La antena es un bobinado, ¿sí? Y dentro de la llave tenés el transponder. Voy a hacerlo grande, por supuesto que es diminuto. Dentro de la llave voy a tener un chip que generalmente es no alimentado, o sea, siempre es no alimentado, pero puede haber uno que sea parte de un circuito integrado. Y acá adentro yo tengo un bobinadito que va a un capacitor. Ese capacitor cuando se carga almacena corriente y se carga cuando se induce una corriente a su bobinado. O sea, lo que tiene que haber acá es que cuando vos pongas contacto y la central de INMO reciba alimentación, ¿sí?, de 12 voltios, reciba masa, vos tengas acá la generación de una corriente alterna de alta frecuencia. ¿Tá? Alta frecuencia son 10.000 pulsos por segundo. Como este bobinado de la antena está cerca de las llaves, ¿no?, porque está en el tambor de arranque, se produce una inducción a este otro bobinado. Este otro bobinado carga al capacitor, y el capacitor hace de batería, por decirlo, una fuente de alimentación. Y esto va a un circuito electrónico. ¿Tá? Ese circuito electrónico lo que hace es generar su propia señal, que va a deformar hasta el tren de pulsos, ¿sí?, y va a dar el código determinado del inmovilizador, ¿sí? Entonces, esa deformación de pulsos, que acá yo la estoy súper exagerando, es lo que es el código de la llave. Entonces, en ese caso es una unidad de control electrónica, el transponder sería un sensor no alimentado, pero sí alimentado por inducción. Tiene que tener una alimentación. Todo circuito electrónico tiene que tener una alimentación. Lo que no se vea, o que no sea física, que yo no vea una batería, una pila o algo, es relativo. O sea, puede ser que se alimente por inducción. Y los celulares nuevos se cargan así. O sea, ¿cómo puede ser que un celular no lo tenga que conectar a ningún lado? Y era muy sencillo. O sea, la verdad que no sé cómo no nos dimos cuenta antes. Pero vos tenés, por ejemplo, cuando vos cargas un celular, vos tenías a la fuente de la red eléctrica domiciliaria, acá en Argentina se usa 220 de alterna, ¿sí? Y vos tenías el cargador de tu celular, corriente alterna, que tenía que pasar por su cargador. El cargador tenía un bobinado, de un lado conectado 220 y del otro lado a un circuito electrónico con un rectificador y qué sé yo, estabilizadores, para que de ahí después hagan los cablecitos a tu teléfono celular. Bueno, lo que se hizo ahora fue, antes todo esto era un solo componente, y ahora lo que se hizo fue dejar la parte alterna aquí, ya que no hay un contacto físico con esta parte, y dejar este circuito dentro del celular. Listo, ya está, tenemos una carga
inalámbrica en un celular. Esto lo explico, no está relacionado con reparación de ECUs, pero lo explico para ir entendiendo los efectos de la corriente, ¿sí? Lo que es el campo electromagnético. Bien, o sea, si hablamos de un transponder, digamos que la alimentación al transponder es lo mismo que un celular actualmente, ¿sí? O similar, sin ninguna conexión mecánica o eléctrica, solamente por ondas electromagnéticas, ahí recién puede funcionar este sistema. Volvamos a nuestros apuntes rápidamente. Sensores o señales de entrada que la unidad de control de motor va a hacer cálculos para manejar un grupo de actuadores. Actuadores como inyectores, bobinas de encendido, relays, actuadores de mariposa, actuadores de ralentí. Y para todo esto tiene que tener masa de alimentación. Pero no solamente esta condición se tiene que dar para que un vehículo arranque, ¿sí? Sino que aparte la computadora no solamente lee sensores y maneja actuadores, sino también que tiene que dar masa justamente a los sensores y alimentación. En la inyección electrónica convencional, en la más vieja, no todos los sensores están alimentados con 5 voltios. Vos tenés sensor de temperatura de agua, sensor de temperatura de aire, sensor de posición de mariposa, sensor de vacío de múltiple emisión, el famoso MAP. Por ahí un sensor de presión del sistema de aire acondicionado, el sensor de RPM, por supuesto. Y solamente de todos esos los que funcionan con alimentación de 5 voltios son el MAP, sensor de vacío de múltiple emisión, y el sensor de posición de mariposa, ¿sí? El TPS, para el que sabe de inyección, el sensor de posición de mariposa se llama TPS, de una sigla en inglés, Throttle Position Sensor, sensor de posición de mariposa, ¿sí? Entonces, la computadora no solamente tiene que recibir señales para manejar a actuadores, sino aparte tiene que alimentar con 5 voltios y masa a los sensores. Todas las computadoras tienen salida de 5 voltios, por lo menos las de inyección electrónica, por supuesto. Hasta la fecha de hoy, todos tienen salida de 5 voltios. Y esto lo explico por lo siguiente. Normalmente en el diagnóstico, antes de conocer la electrónica interna, que hoy vamos a empezar a verla, normalmente tenemos que cuando un auto no hace nada de nada, o sea, pones contacto, no escuchás que pretemporiza la bomba, aunque no todos los sistemas de inyección hacen esa pretemporización de la bomba, que vos pones contacto y escuchás la bomba de combustible en el tanque andar 2 segundos y cortar. Sí, hay muchos Chevrolet que no tienen esa función. Vos pones contacto y está todo en silencio. Recién cuando le das arranque, ahí lo que hace la computadora es darle masa al relay de bomba, ¿sí? Durante el estés dando arranque y mientras se mantenga en marcha. Pero tampoco le das arranque y no dispara ni pulso de inyección ni pulso de encendido, que para ver sobre auto si se está dando la condición de dar el pulso de inyección y pulso de encendido, alcanza con una punta lógica que se hace con 2 LED y 2 resistencias. ¿Sí? Una punta lógica que sería algo como esto. ¿Sí? Un marcador, eso de pizarra blanca que yo uso para los cursos, con 2 LED, le puse 2 LED chiquitos de 3,5, muy chiquitos, y 2 cables que van a batería. Esto sirve para probar presencia de pulso de inyección y pulso de encendido. ¿Sí? No prueba calidad, pero yo si tengo un auto que no arranca, voy al inyector, a una de las 2 fichas del inyector, y supongamos que fuera la ficha, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Denme un segundito, ¿eh?
que vamos a emular una condición sobre un auto. Supongamos que está fuera la ficha del inyector, el inyector está conectado, y yo lo que hago para hacer la prueba sobre el auto, que la mayoría de ustedes ya lo saben, es decir, bueno, a ver, este cable que trae. Cuando pongo contacto pueden pasar diferentes cosas, depende de cómo sea el sistema de inyección. Nunca va a prender el LED verde. El LED verde indica que hay masa. En contacto ninguno de los dos debería prender el LED verde. ¿Sí? O queda prendido el rojo, indicando que es positivo, y voy a tener indicación del LED rojo en los dos en contacto, porque en contacto por ahí le llegan los 12 volt a 1, y el inyector está conectado y es un bobinado, así que los 12 volt van a salir por acá. No quiere decir que los dos sean positivos. No, no, para esto no, casi para nada. La punta lógica convencional que se hace con dos LED y dos resistencias, ya les expliqué cómo era el circuito, cómo hacérsela, se pueden comprar, pero yo estoy más seguro cuando la armo yo, porque es el valor de resistencia que le pongo. ¿Saben armarla esta punta lógica? Esto es pregunta para todos, ¿eh? Milton, Tomás, Brian, Martín. Esto, bien. El tema es, o sea, sobre el auto yo tengo que hacer comprobaciones para determinar si el problema está o no está en la computadora. Donde yo sobre el auto puedo tener un 80-85% de seguridad de que es la compu o no. Dos resistencias de un K, correcto. Esto es bien sencillo. O sea, la punta lógica vos la podés hacer así. Un poco de paciencia. Cocodrilo masa. Cable, resistencia de un K. De ahí tengo la conexión a otra resistencia de un K. Al cocodrilo positivo. Y me falta poner los LED. Un LED aquí y otro LED aquí. Esta es la punta de prueba, lo que sería acá la aguja. Prefiero usar una aguja bien finita, porque no para pinchar cables, sino para meterme entre el terminal y la ficha plástica, ¿no? O sea, así es donde de esta forma es como se prueban las señales. Es sobre el auto. Y esto es así, si yo toco algo con masa y tengo masa acá, este circuito se anula, el de arriba, y el de abajo, si el LED está bien puesto, ¿sí? Este LED prendería porque está cerrando un circuito entre positivo y masa. La resistencia es de 1K, correcto. Cada una de las dos resistencias es de 1000 ohmios. Un cuarto de watt, un octavo de watt, 1000 ohmios. Y por el otro lado, si yo acá tocaría algo que tiene positivo, o sea, con la punta toco algo que tiene positivo, el circuito positivo que tengo acá y acá tengo positivo, no hay diferencia de potencial eléctrico, tengo el mismo 12 voltios en los dos puntos, así que no hay diferencia de voltaje, ese circuito se anula. Por lo tanto, el LED rojo queda apagado. Perdón, el LED verde. Este es verde y este es rojo, perdón. ¿Sí? Este LED rojo tiene que estar de tal forma puesto que permita la conducción de corriente. Un LED es un diodo emisor de luz, así que tiene polaridad, tiene una pata corta y una pata larga. Claro, justo, mira, estoy diciéndolo. Está el LED, cuando vos lo comprás, vas a ver que una patita es más larga que la otra. Y la pata corta es el negativo. Entonces, acá iría el negativo. La pata corta iría para el cocodrilo y acá el negativo iría para la punta. ¿Sí?
No, no pasa nada, Tomás. Olvídate, acá está súper protegido. Igual no está como para hacer cosas que no corresponden. A eso vamos a aprender a hacerlo. Pero tampoco es tan complicado. O sea, yo venía con una punta lógica a una computadora y ponerme a tocar esto así, por ejemplo, esto es el conector eléctrico, ¿sí? Acá no pasaría nada, porque nada de lo que tengo acá, lo sumo por ahí tocó algo que levanto el voltaje de una señal, pero nada más. Así que acá no pasaría nada porque son todas las conexiones de salida que tiene la EQ. Y de repente, por ejemplo, yo tengo una entrada de 12 volts, no pasa nada. Toco una de 5, la de 5 voltios, ¿sí? Los 5 voltios que saldrían de acá para alimentar a los sensores, si yo lo toco con la punta lógica en contacto, tocándolo de acá o tocándolo directamente de atrás del conector. Pero acá ya ponemos pantalla completa. ¿Está? O sea, si yo acá tengo la ficha conectada, supongamos que esta es la ficha, ¿está? Y la empiezo a tocar acá con la punta lógica, es lo mismo que estar tocando del otro lado de la placa los pines que están soldados. Más acá estoy viendo uno que está mal soldado. Eso, mirá vos lo que acabamos de descubrir en esta máquina. No, me parece que ya sé por qué. Entonces no pasa absolutamente nada acá, ¿tá? O sea, no pasaría nada. Si yo vengo acá y hago esto, por ejemplo, ahí yo puedo estar haciendo lío. Lo mismo que en las computadoras donde el microprocesador tiene patas acá o tocar estos puntos, ¿ves? Cada uno de estos puntos van a una pata que está abajo de este integrado, está soldado sobre bolitas de estaño, ¿sí? Es el microprocesador. Se pone el componente un stencil, una planchuela, ¿sí? Y se le da temperatura arriba. Entonces sueldan todas las bolitas de estaño, sueldan en la placa y sueldan en el contacto semiesférico que tiene el integrado abajo, en este caso microprocesador. Pero acá, por ejemplo, venir con la punta lógica y hacer esto, eso está prohibido, ¿está? Puedo llegar a tomar, no hace falta usar una punta lógica para esto, de estas características, no son otro tipo de punta lógica que se usa. Otro problema sería, por ejemplo, acá yo tengo que esta computadora tiene una fuente de alimentación que es esta, si no me equivoco, ¿sí? Y supongamos que por uno de estos pines están entrando los 12 voltios y por supuesto que un regulador de voltaje lo que tiene que hacer es transformarlo a 5. Ni con una punta de teste ni con una punta lógica yo debería estar tocando acá. ¿Sí? O sea, si toco el pin, veo el primer pin de acá, yo veo que no está conectado, por lo menos de este lado no se ve conectado. Aunque abajo ahí creo que hay un true hole. El segundo pin, fíjate que hay una pista, esperen que lo dejo quieto así lo pueden ver mejor, que va a este agujero. Esto se llama true hole. Los agujeros en la placa que pasan de un lado al otro se llaman true hole. Si yo tengo que probar algo para medir, el tercero, si veo, viene acá y es este. El cuarto es este, junto con el quinto. Cuarto y quinto están unidos y van acá al true hole. Entonces yo puedo hacer pruebas fuera del integrado, porque si yo de repente, suponete que el primero fuera de 12 voltios, sí, claro, que vos vengas con 12 voltios acá, y esta es la salida de 5 hacia el micro, y yo toque entre los dos, los 12 voltios que entran son más fuertes que los 5 voltios que salen, así que los 12 voltios se van a llevar a, van a aparecer en donde tenía que haber 5, y si este va al microprocesador, y en vez de hacer corto le mandé 12 voltios al micro, en ese momento yo estoy seguro que la computadora ya no funciona, ¿está? Porque no aguantan tanto voltaje. Todo lo que pasa dentro de una computadora es entrar con 5 a todos los componentes electrónicos, y casi todos los integraditos van a trabajar con 5, ¿sí? Algunos pueden tener 12 voltios, pero la mayoría trabajan con 5. Estos son transistores de potencia de encendido que incluso tienen un comando de 5 voltios, porque tienen electrónica interna. Por lo tanto,
En estos sistemas, tenemos esta otra que era de Chevrolet y Fiat, yo voy a tener en algún lugar un regulador de voltaje que va a transformar esos 12 volt a 5. Esto también esta tecnología así, donde vos no ves patas soldadas alrededor, se llama VGA. Entonces la punta lógica es para probar pulso de inyección, pulso de encendido, presencia de pulso de inyección, presencia de pulso de encendido, presencia de masa, presencia de positivos, alguna señal lenta de conmutación de 12 volt a masa. Si lo pongo en un lugar de 5 voltios, no va a haber cambio, porque ya la punta acá, como el circuito es un cable de 12 voltios que va a una punta, pasando por una resistencia y un LED, y un cable de masa que se une con ese en la punta, pasando por su resistencia y su LED. El LED rojo va en el circuito de masa, el cable de masa, perdón, y el cable rojo en el cable rojo en el LED verde. Eso quería decir. Entonces, es para eso, pero no prueba calidad de un pulso de inyección, calidad de un pulso de encendido, solamente una presencia rápida. Y si como está cableado el circuito, si yo esto lo conecto, es en un circuito de 12 voltios. Y en la mitad del circuito, que es la punta, voy a tener 6 voltios. Entonces esto tiene 6 voltios en la punta y está inyectando ese voltaje a los pines. Ahora, si la corriente, que es la fuerza, que es, digamos, el amperaje, el caudal de electrones que pasa en el circuito es más fuerte que la que puede dar la punta lógica, entonces la señal permanece. Vamos a una sonda lambda, un sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es una pila química. Se pone en el caño de escape para que se analice, digamos, la relación de combustión, la relación de combustible y aire en la combustión. ¿Cómo resultó esa combustión? Que la computadora lo usa en un bucle cerrado junto con la regulación del pulso de inyección, ya que si explota la mezcla en el cilindro, por el caño de escape salen diferentes gases, monóxido de carbono, dióxido, hidrocarburos y oxígeno puro. El sensor de oxígeno solamente mide oxígeno. En una combustión buena, perfecta, ¿sí? O casi perfecta, que tengo 14,7 partes de aire por una de combustible, la sonda lambda tendría que estar marcando unos 470 milivoltios. Pero esta sonda lambda o sensor de oxígeno no está preparada para quedar en 470 milivoltios. Lo que hace es, o sea, el mismo material con el cual está construida, ¿sí? Circonio, hay otros materiales también. Si vos le das un poquito más de oxígeno, porque es un cerámico, que una de sus caras está sometida al aire atmosférico y la otra cara dentro del caño de escape. Si la diferencia entre lo que hay afuera de oxígeno y lo que hay adentro es igual, o sea, no hay diferencia, entonces no genera nada, están 0 voltios. Si dentro del caño de escape tengo muchísimo menos oxígeno que lo que hay afuera, ¿sí? Empieza a generar un voltaje. Un voltaje que puede llegar hasta 1 voltio más o menos en una condición de muy poco oxígeno dentro del caño de escape. Entonces funciona de esa forma. Es una pila, es un generador de voltaje. Y tiene que estar siempre en el funcionamiento del motor fluctuando entre 200 y 800 milivoltios. Porque la computadora, cuando ve que hay 200 milivoltios, dice, hay mucho oxígeno, le está faltando nafta y le aumenta el pulso de inyección. Se va a 800 milivoltios, ¿sí? Y la computadora dice, ahora hay mucha diferencia de voltaje, hay muy poco oxígeno, tengo mucha nafta y le bajo el pulso de inyección. Y vuelve a bajar. Esto es el ajuste fino de la cantidad de combustible inyectada. Entonces, cuando se llega a que la sonda lambda está fluctuando, es porque está en la relación normal. O sea, un poquito más pobre de lo normal se va a 200 milivoltios, un poquito más rico de lo normal se va a 800. Entonces logra, con esa oscilación, saber que estamos dentro de las 14,7 partes de aire por una de combustible, que esa relación se la llama estequiométrica, ¿sí? Ahora, si yo tengo el auto en marcha y vengo con esto y toco el cable que viene con la señal desde el sensor de oxígeno acá, si la corriente que tiene esto
¿sí? Que da esto, que es muy bajita porque tiene que pasar por dos LED y dos resistencias. Sin embargo, es mayor a la corriente que puede dar la sonda lambda, entonces va a tender a tener un voltaje mayor la sonda lambda, que tenía que estar entre 200 y 800 milivolts, si le estoy inyectando algo que tiene 6 en la punta. Entonces, ¿se puede ir a 6 voltios acá? Sí. ¿Quemo la sonda lambda? No. ¿Quemo la computadora? No. A los ojos parece un código de falla, ¿sí? Si pongo un escáner, que me va a decir que hay un cortocircuito positivo el circuito de señal de la sonda lambda o sensor de oxígeno, pero no quemaría nada. Si voy a una memoria, tendría que tener una memoria serial que ya no la tiene, y yo me pongo a jugar con masa, con 5 bolas así en contacto, puede ser que borre la memoria, y como la memoria está conectada al micro, porque el micro lo que hace es, o sea, tengo señales de entrada viniendo de diferentes lugares, ¿no? Tengo señal de temperatura de agua, señal de temperatura de aire, señal de posición de mariposa, señal de vacío del motor, RPM. Todo eso tiene que ir a parar a un lugar. ¿Dónde tiene que parar? A una memoria RAM, ¿sí? O a un buffer de datos, que puede estar dentro del micro. O sea, tengo todos esos datos y todavía no sé qué hacer. O sea, recibo que está en ralentí, que el motor está caliente, que estoy utilizando el pedal del acelerador, ¿sí? Que no está haciendo fuerza en el motor, tengo 17 pulgadas de mercurio, que como que estuviera regulando sin que nadie esté pisando nada. ¿Y qué hago con todo eso? Y bueno, tengo que dar un pulso de inyección, ¿sí? Y un pulso de encendido. Bueno, bien, ¿qué va a suceder? ¿De dónde saco cuánto pulso de inyección y pulso de encendido tengo que dar con esos datos? Bueno, de una memoria. La memoria en realidad en este sistema está interno en el microprocesador. La memoria esta serial que se usa es una memoria donde están guardados los datos de emparejamiento del inmovilizador. Cuando vos pones contacto, la central de inmovilizador se alimenta. Con eso alimento la antena, se induce la corriente al transponder, el transponder devuelve una señal, esa señal la central de inmovilizador la analiza, es la señal de la llave correcta, perfecto. Dialoga con la EQ, necesito saber si la EQ es la del auto, necesito un código de emparejamiento. Entonces el micro lee datos de esta memoria donde está el código de emparejamiento y se los manda por la línea K de diagnóstico, perdón, por la línea W de conexión del inmovilizador a la central de inmovilizador. La central de inmovilizador analiza ese dato, ese código que está almacenado acá, y si el dato está en su memoria del inmovilizador, quiere decir que el dato es correcto. La EQ es la del auto. Entonces te manda una señal de desbloqueo. A partir de ahí, si recibís RPM, ya sabes qué hacer, ¿no? Con el pulso de inyección y pulso de encendido, porque tenés en la memoria interna los datos. Y acá están los datos del inmovilizador. Quiere decir que si yo toco, ¿sí? Los terminales, con esto, por ahí hago que la información que esté acá adentro se altere. O sea, puedo hacer que con esto, así con una punta de 5 voltios, o sea, que tenga 5 voltios en la punta, o con dándole más así a, a lo loco, ¿no? O sea, no habría que hacerlo. Pueda que el auto no arranque más, sí, puede ser, porque puedes borrar sin querer la información total o parcialmente que estaba dentro de esa memoria. Entonces la punta lógica en realidad no es para adentro de la EQ, salvo que quiera excitar la base de un transistor para ver si ese transistor dispara, ¿sí? Pero no se usa punta lógica acá adentro. Es más que nada para el diagnóstico externo. Está pulso de inyección, me voy acá. Bueno, en uno llegan 12 bolas al inyector y el otro es el pulso de masa que manda la EQ, ¿no? Inyector conectado. Si en contacto ya el sistema eléctrico del auto eh, me da positivo en contacto, yo voy a tener positivo en los dos, por el retorno en el bobinado del inyector. ¿Sí? Si la computadora tiene el positivo, perdón, si el sistema tiene el positivo de los inyectores comandado con el relay de bomba, o sea que vos pones contacto, la bomba anda en 2 segundos y corta, y esos mismos 12 voltios que van a la bomba
vienen también los inyectores, voy a anotar eso. Yo pongo acá, en uno pongo contacto, tengo 2 segundos el LED rojo prendido y apaga. Y en el otro lo mismo, pero por retorno de continuidad en el bobinado. O sea que uno tiene que ser 12 voltios y los otros son los pulsos de masa que manda la computadora. Pero esos pulsos de masa solamente van a aparecer cuando le esté dando arranque el motor o el motor esté en marcha. Una de las principales cosas que pasa en las computadoras de inyección como problema es que esté faltando un pulso de inyección. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer sobre el vehículo es hacer el diagnóstico. Decir, bueno, a ver, dale arranque. Acá con motor en marcha andando en 3 cilindros. Tengo pulsando los LED. En el otro tengo positivo siempre, que es lo normal. En uno positivo siempre con motor en marcha y el otro pulsando. Voy al otro inyector, ¿sí? Lo mismo. Voy al otro y me encuentro que en los dos tengo positivo. Eso significa que está faltando un pulso de masa. Que todavía no le puedo echar la culpa a la computadora de inyección. El pulso de masa lo da la computadora, pero tengo que ver si sale de acá. Si sale del pin que corresponde. Yo acá toco cualquier pin porque es un ejemplo. Si yo toco el pin que corresponde a la salida del inyector y acá sí tengo pulsos, entonces es un problema de cableado entre el inyector y la ECU. ¿Sí? Entonces yo tengo que sacarme de encima primero posibles problemas de instalación eléctrica, de componentes. También puede ser que el auto esté andando en 3 cilindros, hay un cilindro que no funciona eh, y pruebo los 4 pulsos de inyectores y están los 4, en los 4 cilindros. Pruebo a ver si están los pulsos de encendido de la bobina y están. Veo si hay chispas en los 4 cilindros, si hay. Lo único que queda para que un auto ande en 3 cilindros sería que un inyector esté trabado y no pasaría por la computadora. Igualmente, que me muestre pulsos, me está diciendo que existe pulso, pero no me está diciendo si ese pulso es capaz de abrir el inyector. Para tener la posibilidad de saber quién puede abrir el inyector, o sea, qué pulso puede abrir el inyector, si es correcto o incorrecto, te lo da el osciloscopio. El mejor diagnóstico que hay es la combinación de osciloscopio con escáner. ¿Está? Eso en cuanto al diagnóstico externo. Y cuanto al diagnóstico interno, bueno, el 85% de las fallas no va a hacer falta, eh, no va a hacer falta para nada el tema de, eh, perdón, que hay un muchacho que no pudo entrar. No va a hacer falta para nada el tema de probar con punta lógica y osciloscopio dentro de la computadora en la mayoría de las fallas. En algunas pocas fallas ahí sí voy a necesitar osciloscopio y escáner. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hablen o callen para siempre, ¿eh? Esto es así. A ver, si podemos hacer entrar pobre hombre este que no puede entrar. A ver, ¿dónde estamos? Un segundito, le volvemos a mandar la invitación. Y continuamos. Vamos a ver si puede ahora ingresar. Muy bien. Entonces, volvamos a nuestro apunte. Hay algo importante, que esto va a depender del diseño de cada EQ, ¿sí? De la arquitectura electrónica, cómo los componentes están interaccionan entre sí, cómo son las alimentaciones. Normalmente en el diagnóstico de una EQ se dice, bueno, el auto no hace nada, no tiene conexión de escáner, no tiene nada. Bien.
Bueno, el diagnóstico sobre el auto es probar las masas, las alimentaciones, ¿sí? Y si masas y alimentaciones también, ver que la conexión hacia el escáner, que normalmente es uno o dos cables, desde el conector de diagnóstico del auto hasta los pines de la computadora de inyección, no estén cortados ni en corto. Si no están cortados ni en corto y la masa de alimentación llega a la EQ, entonces la EQ es el problema. Porque por lo menos con su masa de alimentación debería conectarse el escáner. ¿Sí? O sea, porque esto es lógico. O sea, que arranque, que no arranque, pueden ser 2 millones de cosas. ¿Sí? Que esté faltando combustible, que no ande la bomba, que no anden los inyectores, que le vaya a saltar un fusible de 12 bolas a las bobinas de encendido. Hay mil cosas que pueden hacer que el auto no arranque. ¿Sí? Incluso cosas mecánicas, que se haya cortado la correa de distribución. Hay gente que no se da cuenta que la correa está cortada, que está girando solamente el cigüeñal, pero el árbol de leva no gira, entonces nunca va a arrancar ese auto. Pero el hecho de que con masa de alimentación no se conecte el escáner, entonces sí hay un problema en la EQ. Pero hay una excepción, hay una gran excepción. Que la excepción es, ¿sí? Que la excepción es que los 5 voltios estén puestos a masa. Que eso lo había dicho la clase pasada, ¿puede ser? Lo de los 5 voltios a masa. Mientras espero la respuesta, ahí Tomás me pregunta si se puede quemar la compu o si estás probando si hay chispa con el chupete afuera y esa chispa se va a motor, cable o sensor. Sí. Dos enemigos grandes para una computadora de inyección son el falsos contactos o problemas en el sistema de carga, ¿sí? Batería, alternador, masas. Y el otro es la alta tensión de secundario. La alta tensión de secundario es por inducción también. O sea, vos tenés un bobinado primario, lo que expliqué recién de un trafo de 220 a 12 goles, lo que pasa en una bobina. Si vos tenés, pasa lo siguiente, ¿no? En un segundo vamos a dibujar rápido. Por algún motivo está medio el mouse trabado. Pero vos tenés lo siguiente, una bobina de encendido. Vos tenés un bobinado primario, poca cantidad de espiras y un alambre de cobre esmaltado grueso, que de un lado tiene el positivo, del otro lado tiene los pulsos de masa que vienen de la EQ. Vamos a poner que los pulsos de masa los representamos así, son pulsos. Y que el bobinado secundario, tiene una bobina que tenga, o sea, una bobina que maneje 2 cilindros, tiene un alambre de cobre esmaltado muy finito, de muchísima cantidad de espiras, y en cada torre de tensión de la bobina, ahí va conectado un cable a la bujía correspondiente, ¿no? Y la bujía cierra el circuito de la siguiente forma. Amasa el electrodo proyectado, al que sobresale de costado, amasa. Y así en el otro circuito, que no lo vamos a dibujar, simplemente vamos a dejar un espacio. Y ahí en el espacio son los electrodos de la bujía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? También, vos cuando cerrás el pulso de masa, vos estás acá tomando la punta lógica, mientras no esté el pulso de masa vas a tener un retorno de positivo, ¿sí? Cuando la computadora le da el pulso de masa, este pulso de masa hace que se llene de electrones este bobinado, y cuando se saca ese pulso de masa, esto genera un colapso de campo magnético que se induce en el secundario. En el secundario se empieza a subir la tensión, ¿sí? Empieza a subir, hasta un momento donde la chispa puede saltar en los espacios de aire, que son los electrodos de la bujía, ¿sí? Entonces se eleva la tensión del secundario hasta un punto donde salta la chispa. Entonces ahí una vez que saltó la chispa se descarga, ¿sí?
y después tengo un par de oscilaciones hacia hasta el próximo pulso. Esto es voltaje en función del tiempo y yo arranqué desde el momento que se produjo la inducción. Pero en realidad, el pulso de inyección que yo el pulso de encendido que yo vería sería algo así en el bobinado primario. Si yo tomo la señal acá con un osciloscopio, ¿sí? Yo vería algo así, rápidamente dibujado, ¿no? Y en el secundario de encendido vería algo así. Algo similar, pero esto puede tener hasta lo normal es entre 10.000 y 20.000, 30.000 voltios, pero ese pico, cuanto más luz de bujía tenga o más resistencia tenga, más se tiene que elevar. Si este pico se eleva más de 30.000 voltios, 40, 50, va a buscar un camino más sencillo y va a ser dentro de la bobina, saltando, en vez de poder saltar en los electrodos de la bujía porque hay mucha luz, va a saltar entre el secundario y el primario, y ese está conectado a la EQ, el primario, y puede provocar el deterioro del integrado que maneja el encendido. Esa chispa es de alto voltaje pero baja corriente. Igualmente sabemos que pega una patada muy interesante y esa patada a un circuito electrónico la puede mandar a un microprocesador, a un integrado cualquiera. Es por eso que todos los cables que tienen que ver con la alta tensión tienen que estar aislados del resto. E incluso en los diseños de las computadoras de inyección se suelen poner transistores de potencia de encendido lo más alejado posible del resto de la electrónica, porque son de andar con alta corriente. En realidad en este circuito son hasta 300, 400 voltios, que sería este pico. ¿Sí? Lo de arriba es el bobinado primario, lo de abajo el bobinado secundario. ¿Sí? La flecha que hice recién son 300, 400 voltios. Eso es lo máximo que podría tener adentro de la placa. Pero si hay un salto de chispa de secundario a primario, yo dentro de la placa tengo 30, 40, 50, 60.000 voltios. Y ahí sí se distribuye esa alta corriente como si fuera un rayo que cae desde el cielo. Se distribuye a diferentes puntos, a lo que le sea más fácil llegar, y puede llegar a un microprocesador o a un integrado quemándolo. Cuando vos levantás un capuchón de bujía con el auto en marcha, estás provocando que se eleve la tensión de secundario, porque estoy haciendo más resistencia al salto de chispa. Entonces, si la chispa salta a masa, no pasa nada. Es más, si están cerrados del todo los electrodos de la bujía, no va a pasar nada, porque no se genera la tensión de secundario, no se eleva. O sea, está en corto los dos contactos de la bujía, ¿sí? Um, Se induce la corriente y ya se deriva masa. No hay ni salto de chispa, por supuesto que el auto no va a arrancar. Si yo un cable de bujía lo saco y lo pego a masa, no pasa nada. El problema es cuando la distancia es mucho mayor a la distancia de los electrodos de la bujía, que yo a veces lo alejo 1 centímetro y sigue saltando la chispa, y la chispa que no vaya a saltar a masa tiene dos caminos. Uno es a vos, que estás a masa porque estás agarrando el cable y estás en el piso, que en el piso no pasaría nada. El problema es si estás con la otra mano tocando la carrocería, si apoyado en alguna parte del motor, si no. Entonces, una de las cosas sería que te salte la chispa a vos, o sea, la alta tensión, y si queda la chispa, o vaya por retorno desde la bobina hacia adentro de la EQ. Y ahí sí quemo la EQ del motor. Sensores generalmente no se van a quemar por un chispazo de estos. ¿Sí? Cables no se van a quemar. Se quema la electrónica más frágil. ¿Sí? Porque no hay corriente, no hay suficiente caudal de electrones. Hay mucha presión, pero no hay caudal. Eso es lo que pasa en el secundario de encendido. Bien. Milton dice, el otro día me pasó con un Suzuki Fan medio día buscando la falla y tenía clavado el compresor del aire acondicionado, arrancaba y se paraba.
Cuando ponías el aire, me imagino, no sé. O sea, vos le das arranque y se paraba el auto, arranque y se paraba el auto. Claro, pero ¿cuál era la falla del vehículo? A ver si puedo interpretar algo lógico en mi cabeza. El problema era el problemán de la polea, pero estaba clavado. El auto lo ponías en contacto, todo bien, le dabas arranque y se paraba, arrancaba y se paraba. ¿A eso nos estamos refiriendo? Porque el tema sería el siguiente. Puede ser, las computadoras de inyección tienen diferente tipo de programación, ¿no? Depende del programador lo que haya querido hacer. Y hay computadoras, arrancaba y se paraba inmediatamente por la fuerza contraria que hacía la polea, no permitía que el motor quede funcionando. Bien, el embrague del compresor electromagnético tiene que estar desembragado. Por eso, ahí vamos por parte. O sea, si vos le das arranque, la computadora, las computadoras con estas estrategias que digo, una de las cosas que tiene que hacer es desacoplar el compresor mientras le das arranque. Cuando el auto arranca, por ahí lo vuelve a acoplar y si está clavado el compresor, el motor se para. Eso es correcto. Pero también podría haber pasado lo siguiente, o sea, sin que esté puesto el botón del aire acondicionado, que haga un efecto igual y que sea por culpa del aire. Si bien está desembragado, o sea, no hay transmisión de movimiento desde la polea que está girando con la transmisión del motor con respecto al eje del compresor que está trabado. Y nadie está pulsando el botón del aire acondicionado, por lo tanto debería estar desembragado. Si no es un problema de la embrague del compresor, que se haya quedado clavado, um, puede pasar que esta falla se manifieste igual por una cuestión de que algunos sistemas pueden tener una comprobación de componentes. Que es decir, bueno, a ver, um, yo tengo, fíjense, o sea, esto piénsenlo a nivel de querer desarrollar uno un sistema de inyección, como para que se entienda. Yo tengo que hacer un sistema de inyección electrónica, no sé nada, y bueno, ya voy haciendo partes de lo que sería Ah, está bien, o sea, la polea estaba clavada, perfecto. Porque también puede pasar que esté clavado el eje de la polea y la polea no, ¿sí? Y sin embargo pasaría esto. ¿Cómo maneja la computadora un relay? Esto va a ser lo mismo explicado para un relay de compresor de aire acondicionado, un relay de manejo electroventilador o el mismo de la bomba de combustible o el relay principal. Lo que lo va a manejar, lo que lo va a trabajar en realidad, es un transistor, ¿sí? El driver, donde tengo tres terminales, normalmente. Lo que va a hacer es tomar masa para enviarle masa al bobinado de un relay, que ese bobinado, del otro lado tengo positivo, acá tengo positivo, puede ser permanente, contacto, dependiendo de lo que sea. Y acá arriba tengo los contactos propios del relay, que en este caso irían al bobinado, también tengo positivo de este lado, y este lado iría al bobinado de el electroimán de la polea del cigüeñal.
sí, bueno, de la polea del aire acondicionado. ¿Está? Y de este lado voy a tener masa. ¿Está? Entonces, yo dándole masa, o sea, acá el microprocesador o integrado va a manejar con un pequeño positivo la base de este transistor para que tome masa de uno de sus terminales y envíe masa al bobinado del relay del compresor del aire acondicionado. Um, Bien, esto va a acoplar cuando de repente a la computadora le llegue la señal de conexión de aire acondicionado. Está la tecla, el pulsador del aire acondicionado. ¿Verdad? Que puede ser un pulso de más, un pulso de 5 voltios, dependiendo de lo que sea, la computadora va a recibir eso. Puede pasar por una resistencia, por si hay un cortocircuito positivo que no me queme nada adentro. Y voy a ir a la electrónica digital. ¿Podría ir al micro directamente el botón de compresor de aire acondicionado? Podría. Normalmente pasa por un transistor o un limitador de corriente, pero bueno, esta es la señal. La computadora o el microprocesador, el programa de la computadora es el encargado. Los drivers son transistores, correcto. Eh, Son los manejadores, drivers. Acá estamos hablando del driver que maneja el bobinado de un relay del compresor del aire acondicionado, del relay del compresor de aire acondicionado, que puede ser un componente, hice cualquier cosa, este, esto va así. Es el cansancio, estoy de las 7 de la mañana dando clase, todavía no pude hacer un recreo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones el aire acondicionado, o sea, tocas el botón, el micro ya lo sabe. Ahora el micro va a habilitar al compresor cuando se den todas las condiciones. Las computadoras actuales tienen también un sensor de presión de aire acondicionado que da una señal de voltaje variable que va a tener que ir integrado que recube esa señal, un conversor analógico digital para que al microprocesador le llegue la señal de que la presión dentro del circuito de refrigeración de aire acondicionado es normal, por arriba de 1,5 bar y por debajo de 30, de 28. Si está dentro de esos valores, entonces se da la condición. Otra condición es que haya señal de RPM. O sea, para que yo pueda disparar, o mejor dicho, hacer andar al aire acondicionado, al compresor, tiene que estar el motor en marcha. Entonces, la señal de RPM va a tener que llegar directa o indirectamente, ¿sí? Realmente es indirectamente, hay otro integrado acá, por eso que hay tantos integraditos, ¿no? Va a tener que llegar la señal de RPM a la computadora de inyección. Entonces, motor en marcha, accionaste el botón, la presión del líquido refrigerante está dentro de los parámetros normales, entonces todo eso te está diciendo que se da la condición para pegar al compresor. Entonces, manejo la base del transistor, esta de acá, ¿sí? Y sale la masa por el bobinado del relay. Uno de los momentos donde va a cortar es una aceleración. Entonces vos das el golpe de aceleración y la computadora corta el compresor del aire acondicionado, o sea, le deja de dar excitación a la base del transistor, del driver, del compresor del aire acondicionado, del relay del compresor del aire acondicionado, porque le llegó el TPS que hiciste un cambio de aceleración brusca. Porque si vos querés acelerar, es porque querés potencia y el compresor le saca mucha potencia al motor, un 5, un 10%, dependiendo de la cilindrada del motor. Entonces, si vos estás en una ruta atrás de un camión y lo querés pasar, vos bajás un cambio por ahí, pisás a fondo y cuando se da esa condición, ¿sí? Que se llama condición WOT, W-O-T, Wide Open Throttle, mariposa totalmente abierta, cuando se da esa condición, corto el compresor de aire acondicionado durante un lapso de tiempo, 30 segundos o más, y todo eso es manejado a través de la lógica del programa de funcionamiento. Pero puede suceder también que la computadora o sea, el programa en la computadora de inyección tenga
una estrategia de comprobación de componentes por consumo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, yo veo que un sistema de inyección tiene um, un monitoreo de cosas, porque me dice, por ejemplo, que está en circuito abierto el relay de la bomba de combustible, cortocircuito masa del relay del electroventilador, ¿sí? Circuito abierto del relay del compresor del aire acondicionado. ¿Y cómo se daría cuenta la computadora de inyección que está pasando eso? Si lo único que maneja es la base del transistor. Y yo lo que quiero saber, o sea, lo que el código de falla me está diciendo, es que acá pasa algo. Entonces, ¿cómo tendría que hacer la computadora? O sea, yo me puedo dar cuenta si el bobinado de este relay, espera, vamos a hacerlo más prolijo. Me voy a poner yo mejor acá con el mouse, porque estos dibujos están quedando muy feos. O van a seguir feos, pero un poco menos. Este es el relay, ¿está? Este es el relay. No mejoró mucho mi dibujo, pero bueno. Y la computadora necesitaría saber si está bien ese relay, si está conectado, si está puesto. Si yo lo saco del zócalo del relay, estaríamos en presencia, ¿sí? de un circuito abierto. Yo me podría dar cuenta, o sea, yo como computadora ahora, ¿no? Ahora soy computadora. Yo como computadora me podría dar cuenta que está abierto porque podría hacer lo siguiente. Tomo la señal, la hago pasar por la resistencia, por supuesto, por si hay un cortocircuito 12 volt o algo, poder um, poder proteger al micro, ¿sí? Esto trabaja con 12 volt, el micro no puede recibir 12 volt de algo, ¿sí? Generalmente son valores de 0 a 5 voltios, así que puedo hacer un circuito adecuador, voy a hacer un cuadradito, ahora después lo vamos a hacer bien, con una resistencia a masa, donde bajo el voltaje de este punto, y si acá esto cierra, mando masa por acá, este pin va a recibir masa. Pero si dejo de mandarle masa, o sea, abro el circuito, ¿sí? No hay más masa aquí en esta parte, tengo un retorno de 12 voltios. Esos 12 voltios van a pasar por acá, van a venir por acá, van a ir para la resistencia. Y supongamos que esto lo que hace es bajarlo a 5 voltios, ¿sí? Esta parte. Entonces acá, si no hay señal de compresor, tengo 5 voltios. Si hay señal de compresor, tengo masa. Ya el micro puede saber si el relay está conectado, porque cuando lo desconecte, cuando le saque la masa, ¿qué tiene que haber? Un retorno de positivo. Si recibo positivo es porque está conectado. Si no recibo positivo, tras una conmutación del driver, nunca hay positivo, entonces eso es un cortocircuito a masa, ¿sí? Porque la tensión es cero, o circuito abierto, que es lo que me daría el escáner. Pero eso solamente monitorea si el relay está conectado, pero supongamos que me pasa esto. Acá hay un cable de 12 voltios de la instalación que se está tocando justamente con el cable de señal que iría al relay del compresor del aire acondicionado. ¿Qué va a pasar? Bueno, si acá hay un corto a 12 voltios, por supuesto que el relay nunca se va a activar porque tengo 12 voltios de los dos lados. Cuando este mande masa, ¿sí? Cuando este mande masa, se encuentra con los 12 voltios del cortocircuito, porque no puede diferenciar si hay un corto, ¿sí? No puede diferenciar si hay un cortocircuito positivo o si hay una ausencia del pulso de masa. El pulso de masa lo da la misma eco con este transistor, pero si no anda el transistor voy a tener 12 voltios. El tema es que si mando el pulso de masa y hay un cortocircuito a 12 voltios, el que va a sufrir es este componente, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros o los desarrolladores de software o de circuitos integrados y de circuitos electrónicos? Voy a hacer lo siguiente. Yo no puedo diferenciar si hay un cortocircuito positivo o es el retorno del relay que está bien. Si yo le doy más acá, ¿sí? Y sucedería esta falla, este cortocircuito, termino quemando el transistor que maneja al bobinado del relay, del embrague del compresor del aire acondicionado, ¿sí? No, podríamos haber hablado de un inyector, era mucho más fácil. Y eso va a hacer que se queme el transistor y bueno, chao, se murió. Entonces una de las cosas que se puede hacer en electrónica o que yo haría sería la siguiente. ¿Qué haría yo? Bueno, yo lo que haría es decir, bueno, cuando pongo contacto, sí, con solo poner contacto, ya el micro tenga un programa que le mande un pulso de, qué sé yo, de 5 milisegundos para ver si en esos 5 milisegundos acá aumenta la corriente. La corriente de consumo de un bobinado de un relay. Que el consumo de un bobinado de un relay por ahí es 100, 200 miliamperes. ¿Sí? Que ahora vamos a ver de dónde salen los consumos, cómo sé cuánto consume algo de corriente. Entonces, hago una comprobación previa, o sea, el programa de funcionamiento de la ECO, aparte de tener todas las funciones normales del comportamiento del sistema de inyección, también tiene subprogramas de revisión, de monitorización de componentes. Entonces, 5 milisegundos acá le doy comando a la base del transistor, le doy positivo en este caso, directa o indirectamente, ¿sí? Después vamos a ver lo que son los pull-up y todo eso. Después, esto hace que salga masa por acá. En 5 milisegundos me doy cuenta que el cable está en corto. ¿Está? Porque la corriente de consumo, medida por un circuito que mida corriente, dice que se elevó más la corriente de la que tenía que estar consumiendo solamente el bobinado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento la computadora dice cortocircuito positivo de comando de relay en este caso, compresor del aire acondicionado. Porque pudo medir la corriente de consumo eléctrico a través de otro circuito. Pero para saber si está en corto tuvo que mandarle un pulso. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le das arranque y empieza con esta comprobación, en ese pulso de 5 milisegundos, no sé si llega a activar yo puse 5 milisegundos, pero pueden ser 200 milisegundos, eso depende del programa, que haga que el compresor del aire acondicionado pegue mientras le estás dando arranque o una vez que arrancó, simplemente para comprobación del microprocesador que sepa si el relay está en condiciones, si no hay nada en corto u otra cosa. Entonces puede ser que sin que esté con un problema mecánico de la polea, en este caso del aire acondicionado, vos tengas un comportamiento igual sin haber puesto el aire acondicionado. O sea, sin poner el aire acondicionado, la computadora lo pega igual, simplemente para comprobar si el consumo de corriente es correcto. Ahora vamos bien. ¿Se entendió más o menos esto? Son todas cosas así, hay mucha lógica de funcionamiento, muchas vueltas, pero normalmente todo tiene una lógica de funcionamiento. Y si yo sé la lógica de funcionamiento, puedo entender perfectamente las fallas. Acá estamos hablando de cómo una computadora de inyección puede monitorear de dos formas diferentes el comportamiento de un circuito de un relay. Porque no estamos hablando del relay solo, estamos hablando del cableado, del dispositivo que le llega a otro terminal del relay. No puedo saber si el embrague de compresor está en corto, el embrague, pero sí puedo saber que el comando de la masa del relay del compresor está bien. ¿Sí? Que no está en corto un positivo, que no está cortado. Por eso es que cuando yo miro una computadora, veo tantos componentes chiquitos y resistencias y capacitores e integrados que por ahí no hay un lugar que me diga qué función cumplen. Porque son adecuadores de señales, son conversores analógicos digitales, son componentes para hacer monitoreo. Eso es lo que tenemos dentro de una computadora de inyección.
Entonces, vuelvo a lo que estaba hablando antes. Si hay 5 voltios planchados a masa afuera por un cortocircuito en un sensor o en un cableado, esos 5 voltios dentro de la compu por ahí están alimentando también al micro. Y si se pone en corto a masa y los 5 voltios de acá desaparecen, ¿sí? Acá tendría, qué sé yo, el regulador de voltaje al que le llegan los 12 voltios, le llega la masa, por supuesto. La masa también va a ir al micro. Y de acá salen 5 voltios para alimentar a los sensores y al microprocesador. Hoy en día vemos que un regulador de voltaje no tiene solamente 3 cables como muestra acá, sino que tengo por ahí 36 terminales, donde tengo diferentes salidas, pero muchos, en algunos integrados, la misma salida del micro, en muchas computadoras de Ford, pasa, la misma salida que va a los 5 volts al micro van a los sensores. Si ese cable se me pone en corto a masa, desaparecen los 5 voltios, porque el corto es más fuerte que los 5 voltios que da la fuente, ¿sí? Entonces se me termina planchando también en el micro, y el micro sin corriente no funciona, no ejecuta ninguna función. Entonces, resumiendo, cuando yo en un auto no tengo conexión de escáner, no hace absolutamente nada. Ni prende la luz de check en los autos viejos, ni nada. Conecto el escáner, no se conecta. Y miro las masas y alimentaciones a donde tienen que llegar, que es en los pines de la ECU, con todo conectado en una condición real. ¿Sí? No sirve de nada desconectar la ficha de la ECU y medir a ver si ahí le llega voltaje y le llega masa. Tiene que estar conectado y las comprobaciones se terminan haciendo desde atrás del conector. ¿Sí? O sea, yo tengo el conector eléctrico. Supongamos que esta es la compu. Para no ir a buscar esta vez de una Sirius 32, MS3132. Supongamos que este conector es de acá. Así no perdemos tiempo. Sobre el auto, ¿no? Y yo voy a hacer las comprobaciones con un esquema eléctrico, es decir, bueno, el pin número 1 tiene que tener masa y el pin número 10 tiene que tener positivo permanente. Entonces va al multímetro, el cableado de la ECU, lo que hice fue sacarle la tapita de plástico de acá atrás y se conecta, supongamos que este fuera el 1, donde tendría masa, por ejemplo, en el ejemplo. Ahí se pone la punta, que toque el terminal. Y el otro vamos a poner el 10, pero vamos a ponerlo a este lado, que es más fácil, a modo de ejemplo. Y ahí cuando yo lo ponga tengo que tener la tensión de batería. Si no tengo la tensión de batería, bueno, a ver, fusible, ¿qué está faltando? La masa. Quiero saber si es la masa el problema. Saco esto y toco un punto de masa. ¿Está? Punto de masa en el motor, en la carrocería. Si ahí me marca 12 voltios, quiere decir que lo que falta es masa. Seguir el cable a ver a dónde va, o puedo mandar una masa por afuera. Lo ideal es encontrar el problema, porque un cable de masa cortado en una parte de la instalación puede ser que haya otros cables también cortados o a punto de cortarse. No pincho ningún cable, nunca. No uso pinchacable. Me conecto de esta forma. A lo sumo, si la punta del tester no entra, me pondré una aguja. Hay unos alfileres. A ver. Mirá qué cosa linda para trabajar sobre el auto. Terminemos acá con el auto que vamos a empezar a ver la parte de reparación de ecos. Mira esto. Esto es perfecto. Un alfiler con cabeza. Esto se vende en las mercerías. Esto para hacer pruebas acá es espectacular. Porque vos no pinchás cables. Casi la pierdes. Te conectás, te metes entre el terminal y el plástico del conector. No estoy pinchando cables, nunca. Puedo cometer un error con esta medición. El problema de pinchar cables, sí, el problema de pinchar un cable, a ver, el blanco me gusta para pincharlo. Sí, el problema de pinchar un cable
Es que si lo pincho así no pasa nada. Así no pasaría nada. El problema es cuando ya lo pinché por segunda vez, tercera vez, cuarta vez y ese cable se cortó. A ver si tengo alguno. No, que tenga mano cortado. Parece que no. Pero si se empiezan a cortar hilos, de tanto pincharlo, a veces que para poder medir lo que hacen es pelar con un alicate, que en la pelar del alicate se cortaron 4 hilos. Si hay menos hilos en contacto, eso es como tener o sea, hilos cortados en un cable es como tener una manguera que yo la esté pisando. Va a haber una restricción al paso del flujo, en este caso electrones, y en el otro el flujo de agua. ¿Está? Porque achiqué el paso de sección. Yo tenía 10 hilos y tengo 4 cortados, ahora tengo 6. Si es un circuito de baja corriente, con esos 6 me alcanza. Pero si es un comando, una bobina de encendido, un inyector y tiene hilos cortados, en el momento que cierre el pulso, ¿sí? O sea, la computadora del pulso, la bobina o los inyectores, por ahí no alcanza toda la corriente a pasar por los 6 hilos que me quedaron. En teoría sí, porque en realidad, así como los fusibles están calculados 3 veces el valor máximo de consumo que va a tener un componente, ¿sí? Si va a consumir un circuito, va a consumir 5 amperes. Yo no le pongo un fusible de 5 amperes, le pongo uno de 15. Le ponen mucho mayor valor, o sea, 3 veces más, porque en realidad van a tener um, que en algunos circuitos hay un pico de corriente cuando se cierra el circuito. Entonces ese pico, si yo tengo un fusible al límite del máximo, se me va a quemar siempre. Entonces le doy por 3. Y con los cables pasa lo mismo. Si por este cable va a pasar 1 amper, ¿sí? Este cable yo lo diseño para que en el circuito, con la distancia de punta a punta, pueda aguantar hasta 3 amperes. Quiere decir que si está calculado 3 veces más, ¿sí? 2 veces más, 1 más 2 veces, 3 veces en total, y empiezo a cortar hilos, ese exceso o ese rango o ese margen que tenía lo voy perdiendo. Claro, los pinchacables en realidad hacen eso, pero te dejan también lo siguiente. Depende, vos le podés dar justo, depende de dónde estés pinchando. Yo acá estoy cómodo acá pinchando un cable, pero cuando estás en la instalación del auto, los cables están resecos, están todos sucios, es mucho más complejo que esto. Y a veces el aislante está reseco y cuando lo pinchás se quiebra, ¿sí? En el manoseo, en el manipuleo, donde yo pinché el cable, por ahí rocé sin querer uno o varios hilos y los debilité y después con el movimiento o la misma vibración del motor se van partiendo. Y aparte que al quedar abierto el plástico, ¿sí? Puede entrar humedad, empezar un proceso de corrosión y sulfatación. Está bien, el pinchacables, hay una herramientita, ¿cómo se llamaba? La tengo por ahí, que viene con una rosquita, ¿no? O sea, vos le vas dando rosquita y va entrando cada vez más el pincha de cable, ¿sí? Después hay otra herramientita que es como un broche, que vos agarras al cable, no sé cómo hacerlo. Podremos hacer algo así. Todo eso lo tengo en el taller, ahora estoy en mi casa con el tema de la cuarentena. Tengo una pincita de plástico que abraza el cable con el diámetro del cable que va ahí, y acá tiene un agujerito. ¿Para qué? Para que yo por ese agujerito le pase el- el- la aguja. Porque fíjate qué difícil que es pinchar un cable que es cilíndrico con una aguja. ¿Está? Y que me quede justo ahí, que me quede andando. El tema es que cada pinchazo es lastimar al cable, ¿está? Es debilitarlo. Por eso digo, no lo pinchemos. Ahora, si yo te tuviera que decir, porque tenés razón, Tomás, eh, las herramientas pinchacables serían lo ideal, aparte que vienen, o sea, vos viene con algo para abrazar al cable, ¿sí? Y en el eje que tiene la punta esa, vos tenés una rosquita que cada vez le vas dando más. Le das hasta que toma señal, o sea, el atravesar el aislante, ¿sí? Donde la rosquita va a ser
el mínimo daño posible, porque vos llegaste a hacer la medición y listo, ya está, ya estás midiendo. No haces fuerza que se atraviese la punta de contacto y eso, ¿sí? Y tiene la ventaja de que si está cortado, por ejemplo, una de las cosas que les pasa mucho a las instalaciones eléctricas es que se corta justo entre el terminal y el cable en sí. Por ahí yo lo veo visualmente, veo que el cable está agarrado al terminal, pero lo que yo estoy viendo es que el aislante del cable está agarrado al terminal. Realmente no sé si los hilos de cobre están haciendo contacto con el terminal eléctrico que va a salir de este lado. ¿Está? Que eso lo probaría con un tester. De este lado pongo la punta del tester sin darle mucha presión para no abrirlo. Y de este lado donde vaya el cable, un conector o con el pinchacable con mucha precaución. Medir, porque si yo mido de acá y mido de acá me va a dar continuidad porque está el terminal, el terminal metálico de los dos lados. Pero yo no sé si el cable está llevando la señal. En eso tenés razón. ¿Tá? O sea, lo ideal sería pinchar el cable, pero fíjate cómo lo estoy dañando y no lo estoy logrando pinchar. Eso es lo que pasa, y más cuando el motor está en marcha, estamos haciendo comprobaciones, es mucho más difícil. Y esto cuando queda abierto, después con la vibración del motor y todo, por ahí, qué sé yo, va girando el cable, el terminal, se van moviendo los cables, y puede ser que se me toque con el de al lado que dice lo mismo, y ese es el principal problema por los cuales se queman los drivers de las computadoras de inyección. Cuando vos ves en un auto que cerca del conector de la bobina están los cables pelados, con hilos cortados, tocando, o sea, están separados los cables, pero están muy cerca, ¿sí? Con la vibración del motor en algún momento se van a tocar y cuando se toque el positivo con la masa de un inyector, o sea, los dos cables que van al inyector, los dos cables que van a la bobina, es el cortocircuito que estábamos hablando al principio. Y eso va a provocar el deterioro de la EQ. O sea, hay procedimientos para hacer diagnóstico fuera del auto, o sea, del banco de prueba, perdón, un banco de trabajo, el laboratorio, que hay que hacerlos con precaución para no generar más problemas en un futuro. Yo los cables no los pincho, ¿tá? Ahora, si yo quiero saber si ese cable está bien, por ejemplo, yo te dije, bueno, a ver, vos estás clavando la aguja acá, ¿sí? Estás tocando el terminal metálico. Estás viendo que el pulso sale de la compu o estás haciendo algo, pero no sabes, ¿sí? ¿Qué pasa allá? Entonces pongo otra punta allá. Si la señal que tengo acá es la misma que tengo en el otro lado, que eso se hace con un osciloscopio de dos canales, que es nuestro aliado, vamos a hablar mucho de eso, ¿sí? Um, en ese caso en particular, eh, es donde yo tengo que hacer la comprobación correcta. Sale de un lado, llega al otro, a mí me interesa que llegue. ¿No llega? Bueno, puede ser cableado, puede ser, ¿sí? Si sale de la compu y llega a un actuador, se mide en el actuador. No está la señal acá, pero acá sí, listo, el cable está mal. Ahora, la señal de un sensor sale del sensor y llega a la compu. Yo lo pruebo acá. Bueno, acá no llega la señal. Tengo que probarla en el sensor, en la ficha del sensor, porque si en el sensor está y acá no está, también es problema de cableado. El 70% de los problemas de inyección son problemas de cableado, ¿sí? Lo que pasa es que esos problemas de cableado, con el manoseo o algo, pueden provocar después deterioros en la computadora o darle con un arrancador de batería, un borneo de flojo de batería, desconectar un borneo de batería sin haber sacado contacto. Esas cosas son las que deterioran a la EQ. Con respecto a las computadoras, es como todo. Vos por ahí te compraste un celular y a las 2 semanas no prendió más. Y vos decís, es nuevo y no podés creer que ya no ande. Ahí está. Bueno, con toda la electrónica en sí pasa lo mismo. Es muy difícil de fabricar, eh, de fabricar componentes electrónicos que cada vez son más chicos de una manera que sepas que va a funcionar 20 años. Es muy difícil por lo siguiente, porque por ejemplo, para lo que es el control de calidad,
se fabrican 100.000, se agarra un lote de 100, y si los 100 están bien, pasa el lote de 100.000. Si se agarran, si se fabrican otros 100.000, se revisa en el lote y ahí el 50% está mal, se tira todo el lote a la basura. Así es como se hace el control de calidad en una industria, ¿no? En una industria de electrónica. Eh, y, pero no estás probando los 100.000. Entonces, cuando hagan el armado de la placa, prueban, anda todo en ese momento, anda bien, pero por ahí hay un integrado, un componente electrónico que no está del todo bien y que con un poco de trabajo, de empezar a pasar corriente por dentro del mismo, se termine de deteriorar del todo y ya no funciona más. Pero yo te diría que también siempre estamos en un 80% en casi todo, de los problemas de las compu, más de un 80, un 90% es por negligencia, no de haber solamente hecho mal un procedimiento de diagnóstico, cortando cables, pelándolos y que después se pueden poner en corto, entrando agua y se sulfata y todo eso, sino de muchas negligencias diferentes. Ya dijimos que la falta de mantenimiento en el sistema de encendido puede provocar un aumento, o sea, provoca, no es que puede, un aumento en la tensión de secundario y va a buscar el camino más corto, el que es dentro de la bobina. Entonces, la negligencia es la falta de mantenimiento de ese auto, no la negligencia de los técnicos que trabajan sobre ese auto. La negligencia es general, o sea, no tiene dueño. Puede ser la negligencia de que lo mandaste a lavar el auto y le dieron con la manguera donde está la computadora, y las computadoras, la mayoría no son selladas. O sea, la negligencia puede ser de cualquiera, pero el 90% es producto de algo mal hecho. Y un 10% es producto también de algo mal hecho, pero en el momento de fabricar la compu. ¿Sí? La compu está diseñada para soportar la temperatura donde la colocan, para soportar todas las condiciones normales, no están para soportar una condición de que le vaya agua a baldes, por ejemplo. ¿Se entendió más o menos, muchachos? La clase que viene vamos a ver un poquito más ordenado todavía, pero tenemos que ir viendo cómo es que funciona, cómo son los circuitos, porque después es fácil. El trabajo real de la reparación de una EQ, es soldar y desoldar. O sea, el trabajo físico. Pero si yo te digo, mira, si falla una bobina de encendido, cambiarle este integrado. Si falla la mariposa motorizada, cambiarle este otro. Si no tenés 5 grados sensores, cambiarle este. Es más, lo puedes cambiar y puede ser que siga estando igual, porque en realidad hay un conjunto de cosas que saber, que es la que vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? Eh, a ver, Milton, una consulta, ¿nos podrías adjuntar la teoría y el circuito para fabricar el simulador? Yo no les pasé todavía el link, ¿no? Con información técnica, porque la vez pasada teníamos muchos invitados y no dejé que vean el link. Dame un segundo. Yo les voy a pasar hoy un link que es... esperen que se los muestro, como que vamos a trabajar nosotros. Un segundito más. Hoy lunes es el día más cansador, ¿eh? Mira que solamente hablé hasta ahora y bueno, hicimos un par de cosas en la mañana, pero andamos cansados igual. Bueno, nosotros nos manejamos de la siguiente forma. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. En un momento va a mostrarle mi pantalla en particular. Creo que ya se las está mostrando. Y yo voy a ir a, por ejemplo, acá. Yo manejo una plataforma que se llama Google Drive. ¿Sí? Y en Google Drive, para cada curso yo tengo un link. Para el curso al que están asistiendo ustedes, tengo el link que pongo compartir, pongo copiar enlace, vengo a el chat que tenemos en la plataforma y si aprieto el botón, les acabo de mandar toda la información técnica de todo el curso
ahí, que si hacen un clic va a abrir el Google Drive y van a ver todo el contenido. Que esto lo voy a explicar en la clase que viene. Pero ya tienen eso. Ahí hay mucha información, como armarse un banco de prueba. Está el documento que yo estoy mostrando en pantalla. Hay archivos y un datasheet y hojas de datos, información de reparaciones, videos, muchas cosas en ese link, sí, que es para la gente que asiste al curso. ¿Está? Así que bueno, cualquier cosa que necesiten está ahí, búsquenlo. No es el único link que les voy a pasar. Hay otros links que son, esperen, que me equivoco siempre, que se los paso ahora también, esperen. De Infotec. Acá tenés manuales de servicio, información técnica, esquema eléctrico de sistemas. Todo esto que yo le estoy pasando tiene 208 gigabytes. ¿Tienen la posibilidad de descargarlo? Sí, pueden descargar todo. Está en esos dos links. Si no si están en una PC, bueno, vos Martín estás en el celular, bueno, puedes hacer un clic y si tenés el Google Drive instalado en el celular o te manda a la página, lo puedes ver, pero esto lo pueden copiar, ¿sí? Esto lo pueden copiar y lo pueden guardar en un PDF. Entonces cada vez que le den un clic a ese link, ya les abre como si fuera un disco rígido virtual en su PC. Después vamos a hablar un poco de toda la información técnica. Miren lo que hay ahí. A ver si me deja. Tenemos, por ejemplo, en curso EQ1, tengo EQSINFO por sistema. Hago un clic y van a encontrar la lista de todas las computadoras de inyección que yo fui aprobando y trabajando en todo este tiempo. Computadoras 10 y computadoras Nastera de todas las marcas por modelo de computadora. ¿Está? Las Bosch, después vendrán de otras marcas, ¿sí? Del Continental, Chrysler, Delco, después vendrán otras marcas, no sé cuántas hay, ya perdí la cuenta. Que si yo abro alguna en particular me voy a encontrar con algo de información, como por ejemplo cómo es la compu, ¿sí? Cuáles son las características. Un manual original, dice Pointer, pero acá en Argentina no vino con esa compu, pero en México sí, la 1BP. La ubicación del driver de encendido, esquema eléctrico. Esto es un datasheet del MOSFET que maneja la parte de encendido. No, ese sí, no, ese no. Este es el que maneja la parte de encendido. Y bueno, y después tenés esquemas eléctricos varios también de Gol, Polo, Santana, Sabeiro que vienen con este sistema. Entonces, hay por cada EQ van a encontrar algo. Esta es la de Agile, vamos a la de Agile, encontramos fotos, esquema eléctrico del manual original, qué sé yo, hay un montón de información. Esto es como para poder leer el micro. En este caso es con un programador que se llama XPro. Así que bueno, hay muchas cosas importantes en toda esta información que después la vamos a ir hablando de a poquito. Señores, que tengan una buena semana y bueno, tenemos el grupo de WhatsApp por cualquier consulta, si quieren ver algo, si están viendo algo de esto que compartí y necesitan algún asesoramiento, me avisan. Listo, muchachos, nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo grande. Hasta luego, muchachos.